La experiencia de Granada Psicólogos en procedimientos judiciales, tanto actuando como peritos como con nuestros clientes o pacientes que en un momento dado intervienen en juicio, nos lleva a asesorarte en lo que es la asistencia a juicio, darte unos consejos para actuar en juicio y explicarte cómo funciona exactamente un juicio para que puedas anticiparte, tener información o ir más tranquilo a lo que sería un juicio. ¿Qué vamos a ver en este vídeo explicativo? ¿Qué es un juicio? ¿En qué consiste un juicio? Técnicas de relajación que podemos aplicar previamente y durante nuestra actuación en un juicio. ¿Cómo es un juicio en sí mismo? Es decir, cómo es la sala de vista físicamente, el espacio en el que se le celebra el juicio. Cómo es la celebración de las vistas en sí mismo, qué procedimiento se emplea, quiénes intervienen y cuándo intervienen las partes, cuál es el papel de los testigos y cuál es su implicación en el juicio, en qué consiste una toma de declaración y cómo responder al interrogatorio. Algunos consejos prácticos útiles para cuando se asista al juicio. ¿Qué es un juicio? Básicamente un juicio es una controversia que constituye el contenido de un proceso que se resuelve por un tribunal de justicia a través de un procedimiento regulado. Es decir, existe un proceso, un protocolo y un procedimiento, un tribunal que decide y resuelve o de alguna manera se plantea disolver esa controversia. El sistema de confrontación en el cual los abogados de las diferentes partes investigan y persiguen los hechos de un caso que se necesitan para defender, digamos, sus posiciones. Es lo que ocurre en el sistema judicial español. Cada parte tiene el cargo, por tanto, de presentar los hechos, mientras que además tiene que vigilar que la otra parte ni cambie ni excluya los hechos. Es decir, por eso es importante que el cliente confíe en su abogado y le dé toda la información de la que dispone para anticiparse, porque la otra parte también puede estar atenta y sacar datos que de alguna forma modulen la controversia y puedan influir en la decisión judicial. En el sistema penal español entendemos que es inquisitorial, es decir, un procedimiento en el cual un juez de instrucción investiga el caso y transmite su informe al tribunal. En este caso, investiga los hechos y hace preguntas a todas las personas que tengan información para poder esclarecer los hechos. Durante el juicio, los jueces buscan, por tanto, por medio de preguntas a los testigos, información importante para resolver ese caso. Técnicas y consejos antes del juicio. Importante tener información de cómo es el juicio, en qué consiste, básicamente qué es lo que estamos dándote información en este vídeo informativo. También es importante preparar lo necesario para el juicio, es decir, llevar el DNI, saber exactamente el lugar y hora del juicio, llevar también el teléfono móvil del abogado por si en un momento dado uno se despista o no sabe dónde es el juicio, cosas de este estilo. Es decir, es preferible anticiparse a lo que pueda ser el juicio. También técnicas en sí misma antes del juicio. Sabemos que mascar chicle, por ejemplo, beber agua o tomar caramelos ayuda a relajar no solo ya la mandíbula, sino también ayuda a calmarnos. Está comprobado en investigaciones que se realizaron con estudiantes. De todas formas, sí te digo que tienes muchos más consejos y técnicas de relajación en otro vídeo disponible en nuestra página web, con lo cual te recomiendo que lo veas. Un vídeo de unos 40 minutos de duración, bastante conciso y que te expone muchísimas técnicas para aplicar. Aquí te estamos dando técnicas antes, exactamente, justamente en el juicio, pero es importante que antes también hayas ido preparado. Si tu nivel de tensión es importante, que te relajes tiempo antes del juicio, es decir, unos meses antes si es necesario o si de alguna manera te da tiempo, para ir más preparado y para ir previniendo esa posible tensión que pueda haber en el juicio. Momentos entonces previos en nuestras técnicas de relajación, esta que te comento, ir acompañado es importante, es decir, sabemos que estar entretenido antes de un juicio, que otras personas nos arropen en un proceso judicial es importante y es necesario para ir más tranquilos y sentirnos arropados. También las técnicas de respiración. Existen muchas técnicas de respiración. Sin darnos cuenta, generalmente cuando estamos preocupados respiramos de forma más rápida de la recomendable. Entonces, ¿qué deberíamos hacer? O bien la técnica de las manos en la cara en forma de vasija para tranquilizarnos, para que el nivel de oxígeno sea el adecuado, o bien intentar respirar muy suavemente, aguantar un poquito la respiración una vez que expiro unos segundos y soltarla muy suavemente. ¿Vale? Esta técnica es muy sencilla,
nadie que nos vea, digamos, realizando esta técnica de respiración nos va a ver nerviosos ni cosas por el estilo, con lo cual es una técnica discreta, digamos. Es recomendable entonces hacerlo, y si no, pues uno se va al cuarto de baño en un momento dado si le da tiempo, se tranquiliza, hace técnica de tensión y distensión, aplica esta que os comento de las manos en la cara, es decir, en ese sentido. Bien, otras técnicas: ajustar mis pensamientos, es decir, sabemos que nos ponemos nerviosos en parte, en este caso, porque hay una situación conflictiva, hay una situación poco habitual, en el caso de no ir con frecuencia a juicio. ¿Qué es importante entonces? Relativizar mis pensamientos, es decir, darme instrucciones de que esto es una gota en el agua, es decir, que mi vida es mucho más amplia, que es un proceso que tiene un inicio y un fin, aunque a veces los procedimientos judiciales son largos y tediosos, pero, digamos, organizar mi vida entendiendo que esto es una parte, un fragmento, digamos, dentro de mi vida. También es importante la repetición mental de afirmaciones en sentido positivo, es decir, estoy tranquilo, la cosa va a ir bien, tengo una buena defensa, es decir, todo este tipo de frases que me van a ayudar a que mi cuerpo reaccione en sentido positivo, que confíe en que el procedimiento puede salir bien. ¿Por qué entendemos que estas son técnicas de relajación? Porque, digamos, nosotros entendemos que la relajación puede provenir desde el pensamiento, desde los hábitos de una persona y desde lo que hace, y también desde la parte más fisiológica. Entonces, aquí os damos consejos básicos, sencillos, para cada uno de estos tres factores: lo que pienso, lo que siento y lo que hago. ¿Cómo es un juicio? ¿Cómo es la sala de vista? Esto es básicamente lo que se ve en cualquier sala de vista española al entrar. Vemos que en este caso las salas suelen ser pequeñas normalmente, las salas de audiencia suelen ser más grandes y suelen ser un poquito más frías, digamos, pero en concreto las salas habituales de instrucción suelen ser como esta. ¿Qué vemos entonces nada más entrar? Al juez, es decir, el juez que se sienta, digamos, en aquella parte controlando toda la zona, y el que tiene enfrente a los testigos. A la derecha del juez suele estar normalmente el abogado de la parte demandante, aunque el lugar donde se ubiquen varía de una ciudad a otra. Los abogados de la parte demandada en la otra parte, y el testigo se ubica justo enfrente del juez. Posteriormente o detrás del testigo quedan el resto de la audiencia pública y el resto de testigos y el resto de personas implicadas en el juicio. Visto desde esta otra forma, es decir, esta visión es la que nos daría la cámara de grabación del propio juzgado. Tenemos las mismas partes. En este caso vemos con más claridad al testigo desde aquí, en lo que, digamos, vemos lo que ve también un juez. Vemos también al demandado y vemos al demandante. Y también vemos al público en audiencia pública. En los procedimientos judiciales puede entrar cualquier persona al juicio si hay audiencia pública. Es importante desde aquí ubicarse porque el juez tiene acceso y, digamos, ve la mayor parte de las cosas que ocurren, ve las caras que pone el público, las caras que pone el demandado y el demandante cuando están sentados. Es decir, todos esos factores también son importantes tenerlos en cuenta.